Buenas tardes, les habla Eulogio Mendoza Magaña, arquitecto de software Xmind. Agradecemos su interés en nuestra tecnología. Desde 1980 dedicamos parte de nuestro tiempo en la investigación y desarrollo de nueva tecnología para la programación de sistemas o complementos para nuestro Action ERP y los demás ERPs que existen en el mercado, como SAP, GD Edwards, PeopleSoft y la Business Suite de Oracle. Actualmente contamos con 3 productos registrados: Xmind, que es nuestro generador de aplicaciones, un RAD, que genera aplicaciones SQL, ANSI y BFP. Sin duda es el RAD más rápido del mercado. Nuestro ERP Action, que es un sistema operativo de negocios desarrollado 100% con Xmind. XQuery, que es un generador de consultas y reportes a cualquier base de datos, desarrollado 100% con BFP y SQL ANSI. Muchas gracias, Eulogio Mendoza. Vamos a centrar nuestra atención en Xmind. Estamos convencidos que la flojera es la madre del ingenio. Alguien que no quiere trabajar mucho buscará y encontrará la manera de hacer lo mismo con el mínimo de esfuerzo. De ahí surge el generador de aplicaciones Xmind, ya que la programación tradicional, el hacer las pantallas de captura, los procesos, los reportes, etc., era muy tardado. Entonces quisimos minimizar el tiempo de desarrollo de aplicaciones sin menoscabo del performance. También tuvo que ver que nos enfadamos de que cada vez que terminábamos un proyecto ya estaba obsoleto, porque si lo habíamos terminado en BFP 5 ya había salido el BFP 6. Xmind permite generar rápidamente pantallas de captura de datos, reportes, procedimientos, etc. La parte visual está basada en BFP y la programación de reglas de negocios en SQL ANSI. Funciona para cualquier base de datos como SQL Server, MySQL, Oracle, Informix, etc. Y lo más importante, usando las instrucciones nativas de BFP como append, replace, delete, browse, etc., sin cambio alguno. Nuestro esquema rápido de operación es el siguiente. No creemos en los desarrollos 100% web. Consideramos que un sistema robusto de escritorio con accesos web donde se necesiten es lo mejor para trabajar, ya que reúne lo mejor de los dos mundos. Por eso mismo, nosotros operamos con servidores que pueden tener instalado Windows Server o Windows menor o igual a 10 profesional. También una aplicación que usamos nosotros desde hace muchos años, que es el TS Plus, para poder usar Terminal Service. Esto hace que cualquier Windows se convierta en multiusuario. También ponemos una cuenta de no IP para tener un dominio o IP pública a bajo costo. La base de datos de su elección, nativa de BFP o SQL Server o MySQL, Oracle, etc. También una conexión a Internet para accesos remotos, el Microsoft Office y nuestro generador de aplicaciones Xmind. En las terminales lo que necesitamos es un cliente RDP que puede ser de TS Plus o de Microsoft o de Linux o Android o Mac o TS Web. También necesitamos una conexión a Internet si el acceso va a ser remoto. Las terminales pueden ser computadoras o tablets o smartphones, etc. Xmind trabaja de la siguiente manera. Existe un pequeño exe llamado Gencar exe. Este es el kernel de Xmind y es quien lleva todo el control de la aplicación, quien ejecuta las pantallas, procesos, reportes, etc. Todo lo hace en base a una tabla libre llamada camposl.dbf, la cual contiene todas las opciones y pantallas de captura hechas con Xmind. Al ejecutar el sistema, el kernel genera el menú principal de botones de cada uno de los módulos indicados en el archivo camposl.dbf. Asimismo, de cada uno de los botones del menú principal, genera un submenú de catálogos, procesos y reportes para ese módulo, y un submenú para catálogos, para procesos y reportes. Al ejecutar alguna opción, como por ejemplo órdenes de compra,
El kernel lee de la tabla campos LDBF todos los componentes de dicha opción y la ejecuta. Por ejemplo, veamos las pantallas siguientes. Al entrar al sistema, elegir la empresa con la que queremos trabajar, digitar la clave de acceso del usuario y elegir la sucursal con la que queremos trabajar, el kernel generó el menú de acuerdo a los módulos que lo componen. Cada botón indica un módulo del sistema. Haremos clic en compras y aparece el submenú de compras. Si hacemos clic en procesos, aparece los procesos de compras. Si hacemos clic en órdenes de compra, aparece la pantalla de captura de órdenes de compra con toda la funcionalidad. Todo lo anterior está definido en la tabla campos LDBF. Lo que hace Xmind es utilizarlo. Esta pantalla no tuvo una sola línea de programación, fue generada automáticamente por nuestro generador Xmind. Para utilizar Xmind, hacemos clic en Utilerías, generador de pantallas. A continuación explicamos qué estamos haciendo. Le estamos indicando que la opción o pantalla de captura se va a llamar facturas, que pertenece al módulo de ventas y que es la opción 9 de dicho módulo, que es un proceso y que va a generarlo con las tablas MobFac1L, un registro para cada factura, y MobFac2L, un registro por cada renglón de la factura. Dichas tablas deben existir en la base de datos. Si el módulo no existe, es creado automáticamente con la primera opción indicada para el mismo. Si hubiéramos querido hacer un catálogo, por ejemplo clientes, indicaríamos que es un catálogo y no usaríamos la tabla para renglones. Al momento que hacemos clic en ejecutar, el kernel busca las tablas en la base de datos, determina los campos que contienen y su tipo, y genera una pantalla de captura para las facturas con toda la funcionalidad básica, y le coloca los botones salir, grabar, buscar por cualquier dato, renglones e imprimir. Si es un catálogo, le pone los botones salir, grabar, eliminar y buscar por cualquier dato. Dicha pantalla de captura la genera fea, de forma vertical, poniendo todos los campos de las tablas indicadas. Es necesario entrar a la parte de diseño para dejarla mejor y terminar de ponerle la funcionalidad. Para esto, entramos a la opción Ventas Facturas y al aparecer la pantalla presionamos Control D y entonces aparece la parte de diseño. A continuación explico qué va en cada columna y cómo debe ser esta llenada. Módulo. Es el nombre del módulo del sistema al que pertenece la opción. Note que este campo se llena solo en la primera línea. Opción. Número de opción en el módulo. Observe que solo va en la primera línea. Pantalla. Nombre de la pantalla de captura u opción. Observe que en este caso, al ser una pantalla de captura, se llena este campo en todos los renglones. Título. Título de la opción para ser usada en el título de la ventana o en la opción del menú de botones. Observe que solo se captura en la primera línea. CPR. C para indicar que es un catálogo. P para indicar que es un proceso y R para indicar que es un reporte. Observe que solo se captura en la primera línea. Línea. Número de línea del monitor donde quiere que aparezca el letrero y o campo a capturar. La línea puede ser de 0 a 40 o más, dependiendo de la resolución de su monitor. Si usa 99 en la línea, indica que el campo será parte de un grid de captura, por ejemplo, para capturar renglones de facturas. Columna. Número de columna del monitor donde quiere que aparezca el letrero y o campo a capturar. La columna puede ser de 0 a 150 o más, dependiendo de la resolución de su monitor. Si usó 99 en la línea, en columna puede indicar hasta cuántos renglones tendrá el grid de captura. Orden. Solo para grids de captura. O sea, cuando colocó línea igual a 99. Puede indicar cuál es la columna 1, la 2, la 3, etcétera, cómo quiere que éstas aparezcan en el grid de izquierda a derecha. Letrero. Letrero que desea que aparezca en la línea y columna especificada. O si escribe botón en mayúsculas y el texto del botón,
el kernel le generará automáticamente un botón en dicha línea y columna, o si escribe opción, indica que no es una pantalla de captura, pero sí es una opción de menú, un proceso o reporte, por ejemplo. Campo. Nombre del campo de captura de datos que desea aparezca después del letrero especificado en línea columna. O si no especificó letrero, aparecerá en la línea columna especificada. Automáticamente se genera en memoria una variable pública con m. nombre del campo que usted eligió. Requerido. Si usted escribe sí, quiere decir que el campo es requerido. No se podrá grabar un registro si falta un campo requerido. Solo lectura. Si usted captura sí, campo de solo lectura, no se podrá editar. Visible en grid. Todos los campos son visibles en grid. Si usted indica no, el campo es un campo existente en el grid, pero no es visible en captura. Tipo. C para carácter, N para numérico, M para carácter de 225 caracteres y D para fecha. Long, longitud total del campo. Dec, decimales si el tipo es numérico. Máscara, puede ser un picture estándar de VisualFox Pro. Tabla donde graba, nombre de la tabla de la base de datos donde va a grabar el campo. Llaves SQL, campos que se usarán de llave SQL en la tabla. Cada campo deberá ir separado del otro con una diagonal y deberá terminar con una diagonal. Por ejemplo, si la llave es sucursal, diagonal, L factura, diagonal, cuando buscamos una factura, el where del select va a ser where sucursal igual a M sucursal, and L factura igual a ML factura, and factura igual a M factura. Recuerde que las variables M punto son variables de memoria. Disparador valid en campo o disparador clic en botón. Cada vez que nosotros colocamos un código de un PRG que se ejecuta inmediatamente en el valid del campo, o cuando ponemos ese PRG para que se active al hacer clic en el botón, nosotros estamos indicando qué programa se va a ejecutar al momento de salir del campo, al momento de hacer clic en el botón. Para ver el código del programa o para hacer el programa presionamos Control A. De esta manera entramos a modo de programación. Una vez que cierra la ventana de programación, el PRG se compila. Si encuentra errores, se los notifica en un archivo de Notepad para que los corrija. Disparador antes de grabar. Nombre del PRG que se ejecutará inmediatamente antes de grabar el registro, para que, por ejemplo, usted haga alguna validación para decidir si usted continúa o no la grabación. Para esto existe una variable llamada mContinua. Siempre vale 0. Si usted le pone un valor, por ejemplo 1, la grabación se abortará y toda la transacción también se aborta y nos regresa a la pantalla de captura. Disparador después de grabar. Nombre del PRG que se ejecutará inmediatamente después de grabar el registro, para que, por ejemplo, usted grabe registros en otras tablas. Un caso claro es al grabar una factura, debe usted grabar también el movimiento de inventarios, el cargo a clientes, la póliza de diario de ventas, etc. Disparador antes de borrar. Nombre del PRG que se ejecutará inmediatamente antes de borrar el registro, para que, por ejemplo, usted haga alguna validación. No borrar un cliente que tenga movimientos, etc. Para decidir usted si continúa o no la eliminación, existe una variable llamada mContinua. Siempre vale 0. Si usted le pone un valor, por ejemplo 1, la eliminación se abortará y nos regresa a la pantalla de captura. Disparador después de borrar. Nombre del PRG que se ejecutará inmediatamente después de eliminar el registro, para que, por ejemplo, usted envíe un mail o cualquier cosa que necesite hacer después de borrar un registro. Disparador botón imprime. Nombre del PRG que se ejecutará al presionar el botón imprimir. Si usted coloca aquí el nombre de un programa,
el kernel le genera un botón imprimir a la pantalla de captura, por ejemplo, en la pantalla de facturas para imprimir la factura. Tooltip, texto que aparecerá en el botón o campo cuando pase por él con el mouse. Este es un ejemplo de una pantalla de facturas creada con el generador. Realmente para generar esta pantalla no se utilizó una sola línea de código, toda la hizo el kernel. Nosotros nomás le dijimos en qué coordenadas queríamos que aparecieran los objetos y con control A pusimos los segmentos de código que queremos que ejecute cada valid de campo o cada botón, etcétera. Este es un ejemplo cuando presionamos el botón renglones. Aquí está el grid que es generado automáticamente para que se capturen todos aquellos campos a los cuales le indicamos en línea que eran 99. Genera el grid de forma automática. Y este es un ejemplo, al presionar el botón de imprimir en la factura, pues nos está imprimiendo el PDF de dicha factura. Este es un ejemplo de edición de un código de programación. Nos colocamos sobre el nombre del programa y hacemos control A para fin de poderlo modificar. Este ejemplo de edición de código de programación es el programa de factura electrónica que se activa al momento que le damos clic al botón de factura electrónica. Como se mencionó anteriormente, Xmind usa cualquier base de datos. Para esto se define el DSN de sistema u ODBC de la base de datos que queremos utilizar. Una vez hecho esto, abrimos la tabla libre Empresas DBF y esta tabla nos permite indicar qué empresas va a trabajar el sistema. Los campos que utiliza son empresa, nombre de la empresa que vamos a trabajar, directorio físico donde estará la base de datos de la empresa, ODBC, DSN de sistema para la base de datos de VisualFox Pro local. Siempre debe ser Action. ODBCR, DSN del sistema de la base de datos no nativa, o sea, MySQL, Oracle, Informix, etc. Podemos hacer esto desde BFP o en el sistema usar la opción Utilerías Nueva Empresa para generarla. En este caso lo hicimos editando directamente la tabla libre. Asimismo, al icono del sistema le edita las propiedades. Aquí, por ejemplo, dice C, Action, Gencarexe, quiere decir que ese es el ejecutable que va a correr. Después viene qué archivo de configuración de FoxPro va a usar. Luego, en dónde está la base de datos nativa, C, Action. El primer Action indica el ODBC para la base de datos nativa. Y el último action indica que queremos usar la misma base de datos nativa para la captura de transacciones. El último action debe ser sustituido por el ODBC de la base de datos no nativa cuando vaya a usar otro engine de base de datos. Una vez hecho todo lo anterior, ahora le vamos a indicar al sistema que debe establecer el DB engine alternativo, no nativo. Para esto vamos a utilerías, establecer DB container alternativo. Esto hace que podamos usar las tablas de dicha base de datos con las instrucciones naturales de VisualFox Pro, no importando el engine utilizado. La única diferencia es que para insertar en tabla local nativa se utiliza Insert into Tabla from Member. Para insertar en una tabla de base de datos no nativa se utiliza una función que ya tiene el kernel que es igual insertar y entre paréntesis el nombre de la tabla. Todas las demás instrucciones, append, delete, select, skip, browse, etc., se utilizan igual para cualquier base de datos. Podemos usar este generador para hacer pantallas de captura, reportes o procesos complementarios de IntelliSys, SAP, GD Edwards, Business Suite de Oracle o cualquier base de datos. Nuevamente, muchas gracias por su interés. Contáctenos para cursos de capacitación presenciales o remotos. Un fraternal abrazo. Eulogio Mendoza Magaña, arquitecto de software.